Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy estamos en nuestro 47 programa de CONAPAFAS Educa Perú. Hoy día lunes 27 de junio del 2016. Nuestro programa se transmite lunes, martes y miércoles de 7 en punto de la noche a 8, una hora. En esta oportunidad tenemos la presencia del señor fiscal, el doctor Durán Ponce de León Humberto. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, señor Gregorio Durán. Gracias por la invitación. Saludamos, damos la bienvenida al doctor, un joven fiscal excelente, de excelente trayectoria, disculpe la admiración pública, y si así como este señor fiscal fuese la mayoría de fiscales, el Perú sería otro. Muchas gracias. Hoy día vamos a tocar los temas que están en actualidad, en debate, por el problema de Cajamarca, de Cajabamba, del monstruo de 18 estudiantes, ¿no? Pero el problema es mayor, doctor. El problema es a nivel nacional. Como le conversé fuera de cámaras, si la violación en el Perú es como, en Lima es como 1, en la costa peruana, en la sierra es como 2 y en la selva como 3. ¿Cuál es su opinión, usted que conoce a fondo toda esta gran problemática que no tiene solución por el momento? Sí, buenas noches, amigos televidentes. Efectivamente, este asunto de este problema tan desagradable y desgraciadamente que es crónico, permanente en nuestra patria, este problema del monstruo de Cajabamba, que es una provincia del departamento de Cajamarca, ha traído mucha colación, ¿no? este problema serio de la violación sexual de menores, sobre todo. Nosotros, en realidad, por nuestro trabajo allá en la Fiscalía, yo trabajo específicamente en Lima Sur, en el fiscal de Lima Sur, en el distrito de Villa El Salvador, que es un distrito bastante convulsionado, con muchos delitos, muchas extorsiones, robos agravados y drogas, pero también hay mucha incidencia en este terrible delito de la violación sexual de menores. Y este problema del monstruo de Cajabamba ha traído justamente a que nuevamente el debate se reabra. Pero aquí lo que a mí ya no me sorprende, pero sí como me mortifica, es que tenemos que pasar. La sociedad peruana tiene que pasar por estos problemas, como este problema monstruo de Cajabamba, para poder otra vez traer una vez más al tapete este problema. Yo creo que yo creo que la solución a ese tipo de problemas debe ser así como el delito es permanente, también la solución. Yo soy uno de los convencidos de que la prevención del delito es una parte importante en el trabajo fiscal y también en el trabajo policial. Es una parte muy importante y componente principal en el trabajo fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros prevenimos estas situaciones, cada vez van a ser menos, pero si no prevenimos, solamente nos dedicamos a perseguir el delito, esto acá se ve que no se va a quedar igual, va a aumentar. ¿Cómo prevenimos, doctor? ¿Qué medidas tomamos para prevenir este gran problema? Una de las situaciones que la Fiscalía en Lima Sur, yo puedo hablar de lo que yo vivo y trabajo, está haciendo son charlas. Hay una conjunto de personas que se dedica a lo que se llama jóvenes líderes, ¿no? Son charlas a los jóvenes, ¿no? Hechos por la Fiscalía de Familia, Fiscalías de Prevención de Lima Sur, donde son los jóvenes justamente de estas zonas, ¿no es cierto?, que son empobrecidas, estas zonas del cono sur, que dan charlas, ¿no es cierto?, charlas de valores, ¿no? Ven todo tipo de posibilidades, ¿no?, de poder salir, para que puedan salir de la situación donde se encuentran. Obviamente hablan principalmente no al pandillaje, que es una de las razones por las cuales esto abunda, porque también muchas de las violaciones sexuales que tenemos en Lima Sur son cometidas justamente por pandilleros que usan la mototaxi como medio de transporte, pero también lo usan como medio para cometer un delito final, que es el hurto, robo, o si no, el más grave, que me parece a mí que es el más grave, violación sexual de menor. Es una de las formas que uno puede prevenir el delito. Doctor, a ver, con respeto a que usted se merece, usted como abogado y como fiscal, como magistrado, nosotros, CONAPAFAS se está proponiendo que los profesores que violen a una niña de primaria deben tener pena de muerte. Los profesores que violen a adolescentes de secundaria, cadena perpetua. Y los demás violadores, 30 años de cárcel. Porque si no hay una pena así drástica, nunca va a mejorar, ¿no? Y a mí no me interesa pues desacatar a asuntos internacionales, a Costa Rica y a otras instancias superiores o internacionales, porque derechos humanos tienen los violadores y los delincuentes, y las niñas, las adolescentes y hasta los niños que son violados no tienen derechos humanos.
Sí, vamos un poco por partes en esta pregunta tan delicada que ha hecho, ¿no? Nuestra Constitución, ¿no? Prevé en uno de sus articulados la pena de muerte en caso de traición a la patria, guerra exterior, ¿no es cierto? Terrorismo y espionaje. Pero ¿qué sucede? Nosotros somos parte del convenio firmado en Costa Rica, parte de la Comisión Americana de Derechos Humanos, donde la pena de muerte se prohíbe. Entonces, eso es lo que a nosotros, ¿no es cierto?, nos limita en la aplicación de la pena de muerte, ¿no? En Perú, todos tenemos, eso es un país democráticamente formado, con autoridades democráticamente elegidas, con un parlamento que también se elige de forma democrática, por voto popular, ¿no? Entonces todos tenemos derechos humanos, los menores de edad, los adultos y los ancianos, todas las personas cometan cualquier tipo de situaciones en su vida, tenemos derechos humanos. Lo que sucede es que pareciera por ciertas situaciones que se dan en el país, como usted dice, ¿no? Los delincuentes tienen derechos humanos, pero los menores no. Pero ahora, con las nuevas formas de juzgamiento que se ha dado, ¿no es cierto?, uno puede ver que el juzgamiento es más rápido, ¿no? Usted puede conseguir más rápido una sentencia que antes. Pueden internar en un penal más rápido a un violador que antes. Evidentemente tiene que haber un proceso con todas las garantías de ley, porque estamos justamente en un Estado de Derecho, porque estamos en un Estado de Derecho donde se respetan los derechos humanos. Entonces, así como los ciudadanos, ¿no?, los que, por decirlo, las niñas tienen sus derechos a que se les cautele, ¿no?, a que se les dé tratamiento psicológico después del hecho, también los delincuentes también tienen derecho, por ejemplo, a un juicio justo, que no se les torture, ¿no?, que puedan ser rehabilitados. Entonces, es un Estado de Derecho donde tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Ya no estamos en la época que existían las penas infamantes, que eran las penas que tenían que hacer sufrir a la persona, ¿no? Estamos ahora en tiempos modernos, un Estado occidental, democrático, como es el Perú, ¿no es cierto?, donde los derechos humanos tienen que respetarse, en realidad iguales para todos. Doctor, pero, entonces, sí. perdóneme. Sí. Entonces, si usted habla de democracia, ¿qué hacemos con nuestros políticos y politiqueros que cada vez que postulan, ya sea para la presidencia o para el Congreso, afirman demagógicamente que van a van a exigir la pena de muerte? ¿Qué hacemos? Habría que, le necesitan un coaching, los candidatos al Congreso, los candidatos a la presidencia, que mienten, que hacen demagogia, ¿no? En realidad, ¿cómo corregimos todo esto? Claro, primero debe haber una información, ¿no es cierto?, una información de la sociedad civil peruana, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros dentro de la legalidad podemos hacer. Yo no puedo, pues, tomar la justicia por mi propia mano, ¿no? Porque justamente estamos en un país democrático, de corte occidental, ¿no es cierto?, con un parlamento y un gobierno democráticamente elegido, ¿no es cierto? No como otros países, por ejemplo, en Asia, donde ahí matan, mutilan, sin ningún tipo de penas. Entonces, ¿qué sucede? La sociedad civil, antes de elegir a sus gobernantes, debe informarse realmente hasta dónde ellos pueden prometer. Prometer la pena de muerte es, como le digo, es mientras estemos sujetos a este Convenio Internacional de Derechos Humanos, va a ser imposible aplicarla efectivamente en el Perú. Además, la doctrina internacional tiende hacia una abolición, ¿no es cierto?, una abolición, ¿no?, de la pena de muerte a nivel internacional. Son realmente pocos los países ahorita los que en este momento que tienen entre su normatividad la aplicación efectiva de la pena de muerte, ¿no? Uno de ellos es Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos se comprende porque Estados Unidos es el único país que no ha firmado ningún tratado de derechos humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, la doctrina es tender hacia una abolición paulatina, ¿no?, de la pena de muerte. Doctor, entonces el acoso sexual es un pecado venial, ya ni tocar el acoso sexual. Hay muchas personas que se valen, ¿no?, en el aspecto laboral. En el caso de directores con profesoras, en el caso de gerentes con secretarias, el acoso es permanente, hasta por el aumento de sueldos. Tenemos una ley, bueno, la ley es de acoso sexual callejero, que antes no había. Ahí por ejemplo, se ha avanzado bastante, porque antes eso no era un delito, ahora es un delito. Lamentablemente, todas las normas están sujetas a la aplicación de los jueces, ¿no?
El caso de la artista Magdalena Solier fue declarado infundado ante el juez, eso es cosa del juez, pero el acoso laboral, por ejemplo, también está previsto en las normas laborales, ¿no? Lo que sucede en el Perú es que a la ciudadanía hay que enseñarles y entrenarles a que exijan la concretización de sus derechos, ¿no? E informarles hasta qué medida ellos tienen un derecho, ¿no? por reclamar. Hablemos, doctor, ahora de otro tema que también se escucha poco, el incesto, la relación sexual entre padres y sus propias hijas, que también es muy lamentable. Sí, la figura del Código Penal, la figura de incesto, por así propiamente dicha, no está prevista en el Código Penal peruano actual, vigente. Pero lo que sí está previsto es un agravante a la violación sexual de menor cuando el autor de la violación tiene una situación, ¿no es cierto?, que le da cierta autoridad encima de la víctima. Puede ser su papá, puede ser su padrino, puede ser su tío. Pero en sí el incesto como conducta, ¿no es cierto?, no está penalizado en el Perú, ¿no? Tampoco está penalizado en ningún país del mundo, me atrevo a decir, pero sí hay un agravante. Cuando es un padre, cuando es un tío, eso sí está penalizado. Y lamentablemente hay una cifra negra, ¿no? Hay una cifra negra que no se sabe, porque una estadística, por ejemplo, puede ser en trata de menores, ¿no? Todo hasta junio de 2016 han habido 630 denuncias por trata de menores, pero eso es la cifra oficial, ¿no? Pero no sabemos la cifra negra, no sabemos cuántos padres biológicos o padrastros violan a sus hijas, ¿no? Pero sí, en mi experiencia en la Fiscalía de Lima Sur, sí nosotros hemos tenido casos en que hay padres biológicos y tíos también que solos o en conjunto han violado a sus hijas, ¿no? Doctor, después con respecto a los profesores, deben ser incinerados los títulos de profesor, porque generalmente hay mucha impunidad entre la policía, las autoridades. Entonces el violador, a lo más lo castiga un año, lo cambian de colegio. Y si lo suspende un año, vuelve al mismo colegio Orondo al siguiente año. Entonces, ¿cómo podemos prevenir y no permitir que siga avanzando todo esto en el caso de profesores con alumnos? Para empezar, señor Durán, hacer la denuncia es muy importante, ¿no? Lamentablemente hay padres de familia, madres de familia, o menores que no denuncian el abuso. Tienen que pasar por algo terrible, como en este caso el que pasó en Cajabamba, esta provincia del departamento de Cajamarca, para que empiecen las denuncias. Es importante hacer la denuncia. Ahora, si la persona, la madre de familia, el padre o la menor ve que su denuncia no es atendida en la policía, nosotros tenemos en cada distrito fiscal, tenemos una fiscalía de turno constante y permanente que está 24 horas del día con un equipo de fiscales, con un equipo de computadoras, con conductores para atender las denuncias de las personas. Cualquier momento, ¿no? La fiscalía no duerme en ese sentido. Inclusive las denuncias pueden ser hechas por vía web. Entonces ahí, ¿no? Yo sugeriría que en caso de que las denuncias no puedan no ser escuchadas en la policía, que ha pasado, vengan a las fiscalías, no solamente la de turno de su zona, para poder hacer la denuncia. Si es una fiscalía penal, hay zonas en que hay fiscalías mixtas, entonces las menores de edad pueden ir a las fiscalías a hacer sus denuncias, o también a la DEMUNA, ¿no? La DEMUNA las va a escuchar, ¿no? Las va a escuchar y va a trasladar su inquietud a la fiscalía de turno. Qué bueno sería, doctor, que las DEMUNAs atiendan rápidamente, pero no lo hacen, generalmente no lo hacen. Me consta, bueno, hablamos con propiedad y con convicción que a nosotros nos consta in situ todo lo que pasa a nivel nacional. La DEMUNA, la Defensoría del Pueblo cuando uno defiende al pueblo, la Casa Mujer, el propio Ministerio de la Mujer. Solamente acuden a ayudar, a auxiliar o a evitar el problema cuando el medio de comunicación les pone la agenda. Ahí sí corre hasta el presidente de la República, pero en caso contrario hay cientos de casos en la sierra, miles de casos en la selva, pero no hay solución. Y quiero tocar un tema, doctor. Yo he observado que los gobernadores, ahora antes gobernadores y hoy subprefectos, también tienen una misión muy importante, pero que no es respaldado por las autoridades, ni por el presidente de la República, ni por el Ministerio del Interior. Todos los problemas de cada sector, de cada ciudad, de cada distrito, llegan al despacho del gobernador, ahora subprefecto. Ahí llegan las garantías personales, las agresiones, las violaciones, en vista que hasta el comisario del distrital dice, no, aquí no se ve eso, vaya al gobernador.
tiene una recargada labor y que no es asistido por el gobierno, por el Estado, por el Ministerio del Interior, por el Presidente de la República. Espero que el presidente PPK lo haga. No les dan apoyo, no les dan sueldo a los tenientes gobernadores, no les dan logística, no tienen una computadora, no les pagan el agua, la luz. Es increíble. ¿Cómo vamos a minorar la seguridad o la inseguridad ciudadana y las violaciones si el gobernador no está respaldado? No sé si usted... ¿Qué opinión con respecto a los gobernadores? Ayer, hoy son tenientes, subprefectos, perdón. Sí, es un asunto que la Fiscalía no manejamos, ¿no? Es los subprefectos, gobernadores, depende directamente del Poder Ejecutivo y del Ministerio del Interior. Es un asunto, pero lo que sí le puedo decir que la ciudadanía que esperemos que el nuevo gobierno apoye a los gobernadores. ¿Por qué? Porque tienen una labor importante. La ciudadanía frecuentemente acude a ellos por garantía personales, garantía de propiedad, garantía de derechos. Entonces, eso es una labor que solamente saben las personas que pasan por un problema parecido, pero es una labor importante. Entonces, yo espero que realmente, yo sé que son ad honorem, que tienen que alquilar un local, todo eso, por eso espero realmente en esta labor importante que hacen ellos, ¿no? Que buscan, dan garantías a las personas, no solamente, como digo, personales, también en sus propiedades, cuando tienen un delito de daños, de usurpación. Yo espero pues que el nuevo gobierno den apoyo logístico, ¿no? Claro. No solamente a las gobernaciones, ¿no? También al Poder Judicial y al Ministerio Público, ¿no? Hay una carencia de fiscales bastante, ¿no? Y eso no solamente en Lima, haremos cómo será en lugares recónditos del país, como usted dice, ¿no? En las provincias, en las provincias, es para llorar. En los centros poblados, por ejemplo, en el sur andino, ¿no? Allá en la selva, imagínense, donde a veces no hay autoridad ni policía, ¿no? Entonces el Estado debe estar presente en todo el Perú. Bien, doctor. Una invocación a usted y a todos los señores fiscales, mayor diálogo y mayor coordinación con los gobernadores que tienen una misión muy importante. Doctor, el otro tema importante es sobre la trata de personas, la trata de menores. Usted tiene, creo, un libro, un manual también sobre la trata de menores. Sí, el año 2009 escribí un libro que lo publicó el Fondo Editorial de la Universidad San Martín, de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, que se llama Trata de Menores, Tráfico de Inocencias. Este libro trata sobre este flagelo de la sociedad que se llama la nueva forma de esclavitud. Si bien es cierto, la antigua forma de esclavitud era un mercado, comprar una persona y someterlo a trabajos sin remunerar, ahora también se repite lo mismo después de muchos siglos, ¿no? Porque los tratantes de personas de este tráfico humano, ¿no? Acuden a zonas deprimidamente económicas, ¿no? A zonas que están económicamente deprimidas y buscan a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sin medios económicos, con familias disfuncionales, padre que las viola, entonces, o jóvenes también, o varones que son maltratados en casa, que no tienen ningún futuro. Entonces van a la entrada de los colegios, a los parques, y ahí captan a los menores, captan a los niños, y bajo una falsa promesa de un trabajo o de un mejor trabajo, ¿no es cierto?, son captados y llevados a otras zonas del país, e inclusive a otros países del mundo, ¿no? Entonces, es un poco la ley de trata, la 28950, ¿no? Habla justamente sobre la trata de menores y el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Doctor, CONAPAFA siempre, el principal objetivo de nosotros es la escuela de padres de familia a nivel nacional. Y otra medida preventiva también sería que haya en cada colegio, en cada escuela pública, sobre todo, una psicóloga y una asistente social por cada 500 estudiantes. Pero además, ni siquiera necesitaríamos un presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos 150 universidades donde hay facultades de psicología, de servicio social, hasta de nutricionista y hasta de enfermera, para que haya una educación integral. En esto invocamos una vez más a PPK y al ministro que él designe o elija, que no sea Jaime Saavedra de pésima gestión, para mejorar esto y prevenir con psicólogos y asistentes que no hay. Después nos lamentamos, y como en los colegios particulares hay psicólogos y asistentes, pero en los 50.000 colegios públicos no existe esta decisión, esta convicción política. Claro, el presidente electo ha dicho, pero Pablo Kuczynski ha dicho de que en su proyecto de agua va a contratar a los ingenieros que están estudiando
para llevarlos a otras zonas del país. Entonces, justamente para que puedan capacitarse y ayudar. En este caso sería prácticamente lo mismo, ¿no? Estudiantes de psicología, nutricionistas, ¿no? Hacen sus prácticas, ¿no? En los colegios nacionales. Es cuestión de ideas, es cuestión de propuestas, ¿no? Confiemos en el nuevo gobierno y también confiemos en CONAPAFAS, ¿no? Que va a poder realizar sus buenos oficios, ¿no es cierto?, para que este tipo de propuestas sean escuchadas en el nuevo Parlamento. Ya hemos hecho llegar al presidente PPK a su domicilio las propuestas de CONAPAFAS en 6 hojas, ¿no? Y donde exigimos hay un departamento psicopedagógico, que haya una psicóloga, una asistenta social, un centro médico escolar, que haya un médico, una enfermera, una obstetriz y un dentista, que hagan su servicio social, su CECIGRA, su CERUN en los colegios, todos los que van a egresar como profesionales. ¿Y qué más? Pues van a practicar. Por un lado, van a ayudar a los conciudadanos peruanos, a los hijos de los padres de familia, y por otro lado van a aprender in situ, en los colegios, todo profesional. De odontología nadie se preocupa. Doctor, pasaremos sobre la incidencia delictiva que se está acrecentando en Lima, en Callao y en todo el Perú. Sí, en ese sentido, este tema de la incidencia delictiva nos está comiendo, honestamente. La delincuencia nos está comiendo. La delincuencia en el norte chico, en el Perú, y en los departamentos del norte, como Trujillo, Piura, se han convertido en paraíso de los fascinerosos, ¿no? De los extorsionadores. Eso es público y notorio, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. Pero efectivamente se está convirtiendo en el paraíso de los delincuentes, ¿no? Donde la delincuencia está abarcando más rápido las zonas que la Fiscalía, que la Policía Nacional. Y eso no es porque la Policía y el Ministerio Público se releven de sus responsabilidades, ¿no? Eso es porque no hay suficiente personal, suficiente logística, ¿no es cierto? Por verbigracia, hay solamente un departamento de trata de la Policía Nacional, antitrata a nivel nacional. Esta dirección de trata tiene que trasladarse a otros lugares, ¿no?, para poder hacer sus operativos. En la provincia de Lima solamente hay uno, que está en el centro de Lima, que va a los conos, ¿no?, por sus planes de operatividad. Entonces, eso es una de las formas de combatir, desde mi punto de vista como magistrado, una de las formas es ampliar, ¿no es cierto?, la logística del Ministerio Público y la Policía Nacional, que somos los que estamos en el campo, los que actuamos directamente contra la delincuencia, ¿no? Seguridad también para algunos fiscales también, que están viendo cosas de corrupción, cosas de bandas, como en Trujillo, ¿no? Ahí los fiscales, bueno, en Lima también es necesario, ¿no es cierto?, que los que estén viendo casos importantes, casos de corrupción, tengan su seguridad también, una seguridad bien equipada. Con la presencia de usted, señor fiscal Humberto Durán Ponce León, me anima a hablar de estos temas que no escucho en un medio de comunicación. Es lamentable, es increíble, les voy a dar una primicia. En las escuelas de secundaria hay proxenetismo. Por internet convocan a los niños con comisiones, estas casas de cita que hay en todo Lima, en Lima Sur, en Lima Norte, y es increíble cómo asisten las chicas positivas, los estudiantes, los adolescentes pagan un sol, las chicas ingresan gratis, pero adentro hay consumo de licores y drogas. Además de que también en los colegios se vende droga, ya sea un alumno, un padre de familia y un profesor. Eso es lo que no se quiere decir. Es lamentable todo lo que está pasando. Y con estas chicas positivas que hacen la clave, la piscina, el arco iris, todo eso, van llevando y van comisionando. Y por otro lado, mi pregunta, yo soy muy suspicaz. Cuando esos estudiantes, sobre todo los varones, adolescentes, están varias horas, 4 horas, 8 horas, 2 horas, no sé qué tiempo estarán ahí, libando licor, consumiendo cigarrillos y otras drogas, ¿con qué compran? ¿Con qué consumen? ¿Con qué adquieren? ¿Con qué dinero van si no trabajan? Se me ocurre, por un lado, algunos estudiantes pues se agarrarán las cosas de su casa y los venderán, pero por otro lado, también tenemos información que esos adolescentes son los que roban celulares, carteras, relojes, y son carteristas, y toda esta delincuencia que está cada vez aumentando. Es lamentable, es increíble que esto no escuchamos en un medio de comunicación importante, entre comillas, que esto no escuchamos de los grandes periodistas, entre comillas.
A ellos les gusta hablar del tema del momento, pero no quieren educar, como dice en la Constitución, el artículo 14, los medios de comunicación y los señores periodistas tienen la obligación de educar a su pueblo, a su nación, y esto no vemos en otros medios. CONAPAFAS Educa Perú es un espacio democrático, educado, progresista, alturado, y donde convoca a toda la comunidad educativa, y hoy día tenemos el alto honor de tener presente a un fiscal en actividad actualmente, como es el doctor Humberto Durán Ponce de León, que tiene a su cargo Lima Sur, sobre todo el distrito de Villa Salvador, una población muy grande. Sí, efectivamente, señor Gregorio, usted ha tocado un tema bastante delicado, y yo me voy un poco más al fondo, ¿no? Aunque lo que usted ha descrito es importante, yo quiero ir un poco más al fondo en este problema, ¿no? Yo quisiera hablar ahora de cómo estos jóvenes, ¿no es cierto?, son educados en sus casas, ¿no? ¿Qué tipo de valores en sus casas se les está enseñando, se les está inculcando, para que ellos tengan este tipo de comportamientos en el colegio, fuera del colegio? Y es que los padres son los primeros directamente encargados de inculcarle los valores a estos jóvenes, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos padres que se comportan, ¿no es cierto?, de una manera inapropiada delante de sus hijos, ¿cómo vemos? Entonces, ¿qué tipo de valores tú le enseñas a tu hijo, no? Si es tu padre alcohólico, tu padre adúltero, tu madre adúltera o alcohólica o drogadicta o ladrón o corrupto, entonces, ¿tú qué valores le enseñas a tus hijos? Esos valores de los padres, esos antivalores a sus hijos son destilados a los hijos, y estos hijos llevan estos antivalores al colegio y contagian, ¿no? Entonces, por eso es importante las labores, vuelvo a decir, las labores de prevención, de dar charlas no solamente a los hijos, también a los padres, porque dice el padre, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es así? Justamente porque tu hijo no tiene valores, pues. Por eso los colegios no solamente trabajan con los hijos, también trabajan, y usted como profesor debe saber, trabajan con los padres. Y una de las principales instituciones llamadas a trabajar con los padres son las APAFAS, me parece a mí. De acuerdo, doctor, gracias. Y una vez más, nuestro principal objetivo de CONAPAFAS, el número 1, prioridad de prioridades, la escuela de padres de familia. Eso. Y para ello, con carácter obligatorio. Por ello, una ley general de escuela de padres de familia en el Perú para todos. De 50 domingos que tiene el año, 3 domingos deben tener carácter obligatorio, con certificación, e inclusive debe ser el único requisito, prerequisito para ser candidato a un cargo directivo de APAFA. Entonces, eso exigimos a PPK, al presidente futuro, y también al futuro ministro de Educación, porque el que ha estado acá es enemigo de escuela de padres, es enemigo de los padres de familia, y hemos empeorado cada vez más porque no hay escuela de padres. Todo el mundo capacita a los profesores, la UGEL, la DREL, el Minedu, el alcalde, el gobernador, las universidades, las ONGs, todo el mundo capacita a los profesores. Ya debe estar cansado de mucha capacitación, pero a los padres no, por eso hay paternidad irresponsable, hay hogares disfuncionales, hay agresiones verbales, físicas, psicológicas, del cónyuge a su cónyuge, a los hijos, delante de la madre, delante de los hijos. Es un desorden, es un desmadre que no hay cuando se mejore. Esperemos pues que un PPK sea el quinquenio de la educación y se toque todos estos temas que estamos tocando con el señor fiscal. Doctor Humberto, vamos a hacer una pausa para ir a un segundo bloque. Gracias. CONAPAFAS Educa Perú, dentro de la Casa de la Constitución, que lidera el doctor Alberto Borea Odría. Una pausa y regresamos. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país,
con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú. Yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Continuamos con CONAPAFAS Educa Perú. Queremos presentar el Manual de la Constitución. No es una obra del doctor Alberto Borea Odría, es para leerlos todos los ciudadanos, no necesariamente los abogados, no necesariamente los constitucionalistas, sino todos los peruanos. Es de fácil lectura y está en la venta aquí en la Casa de la Constitución. Atiende la señora Sonia Pillaca, llamar al 993-539-742 con la señora Sonia. Es el Manual de la Constitución. Teléfono 993-539-742. Y el fijo 296-8801. Una afirmación que hace el doctor Alberto Borea Odría es que los fiscales, los jueces y los magistrados aplican muy bien su Código Civil y Código Penal y otros códigos, pero se olvidan que sobre todos esos códigos está la ley de leyes, que es la Constitución. Y a propósito, hace poco hemos celebrado el Día del Padre. Bueno, todos queremos a nuestros padres, a nuestros queridos padres. Y el segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre, es una fecha importante y más importante que el Día del Padre, porque generalmente los hijos queremos más a la mamá. Pero yo lo que quiero invocar y recordar a todos los peruanos, que más importante que el Día del Padre y el Día de la Madre es el Día de la Familia. Y ningún medio se preocupa del Día de la Familia, que se celebra los segundos domingos de septiembre. Es muy importante la familia, que es la célula básica de la nación. Y eso es lo que nos falta en nuestro país: familia, una familia unida, una escuela de padres de familia para mejorar. Otro tema es la ley 28683, la atención preferencial, ¿no? Ya sabemos que en los microbuses no se cumple la ley, en los hospitales, en las UGELs, en los ministerios, solamente en los bancos hay ventanilla preferencial, pero en la mayoría de las instituciones desacatan la ley, hay que hacerlas cumplir. Y por último, la ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en los colegios. Tampoco se cumple, eso es lo que más hay. Hay indisciplina en los alumnos de secundaria y no hay convivencia ni entre alumnos ni entre profesores, ¿no? Los profesores de la mañana dicen que los de la tarde son ociosos, los de la tarde dicen que los de la mañana son faltones, y que de la noche ni asisten a clases de enseñar. O sea, no hay una convivencia. O sea, las leyes, como alguien mencionó que tenemos como 3.800 leyes, debemos reducir a 100 leyes, pero que se cumplan, ¿no? Hay demasiadas leyes que no se cumplen y más se dedican a leyes del pisco, del emoliente, del pollo, pero no a la ley del Día de la Familia. Y el último comentario que quiero hacer es sobre la denuncia contra los malos policías, desde subalternos hasta generales. Nosotros denunciamos al propio Inspector General de la Policía Nacional, que se colude con los 40 directores de colegios de la Policía Nacional. Y aquí tenemos una forma de cómo se hace denuncia a los policías ante la Inspectoría General y después llevar esa copia a los medios de comunicación. Doctor, estamos con usted, es un distinguido fiscal, es un honor entrevistarlo a usted, doctor. Muchas gracias. Pero he aprovechado de tocar algunos temas también importantes. Queremos saber sobre la cantidad delictiva que se está incrementando y en qué zonas hay más delitos por nuestros malos peruanos. Sí, señor Durán, en referencia a la trata de personas, del año 2007 hasta el 2014 ha habido 541 casos de trata de personas, ¿no? Lima es la mayor, donde ha habido mayor caso de denuncias, del año 2007 al 2014. En Oretos, ¿no? Siguiendo con este tipo de estadística, ha habido 241 casos de casos de trata. En Madre de Dios, por ejemplo, donde se dan casos bastante importantes y bastante patéticos, ¿no?
porque las menores, si me permite un comentario, las menores son sustraídas de sus hogares en Cusco, ¿no? en Iquitos, ¿no? Llevadas a Madre de Dios, porque ahí están los lavaderos, las minas clandestinas de oro, los lavaderos de oro, y que en este gobierno honestamente se sigue depredando los bosques, ¿no? Por estas justamente actividades ilícitas, ¿no? Y dentro de estas pequeñas ciudades que hay allá en Madre de Dios, hay pues prostibares, ¿no? Los prostibares, que yo en una oportunidad expuse esto en San Barnechea, en el Consejo de la República, ¿no? De que hubo un gran operativo, ¿no es cierto?, y se rescataron a varias menores de edad que eran forzadas a trabajar en estos prostibares, ¿no? Ha habido 228 denuncias, ¿no?, desde 2017 hasta 2014. En Cusco también 180 denuncias, y en Piura sí podemos seguir hablando, ¿no? Ya después en Tacna, en Lambayeque, Cajamarca, son menos, pero más, ¿no?, es en Lima, Loreto, Mayos, Cusco y Piura. Esos son los departamentos donde más incidencia hay de este delito. ¿Y en Lima, ¿no? doctor? ¿En Lima en qué distrito hay mayor incidencia? En Lima hay incidencia en los conos, ¿no? En los lugares apartados hay incidencia. Pero esa es la situación oficial, pero la situación negra, la cifra negra, ¿no es cierto?, uno puede esperar que haya trata en cualquier lugar de Lima, ¿no? En Lima Sur, Lima Norte, pero en San Juan del Lurigancho, el distrito más grande, también hay una fuerte cantidad. Claro, sí, ¿no? Porque ahí es el distrito más grande del Perú, San Juan del Lurigancho, hay más de 1 millón de personas, hay 1 millón y pico de personas, ¿no? De hecho, que definitivamente ahí también hay bastante trata, y está muy cerca de Lima. ¿Y en La Victoria, doctor? Lo que en La Victoria pululan bastante son prostíbulos, pero se desconoce si hay menores de edad, ¿no? Depende de los operativos que se hacen, ¿no? En operativos se puede encontrar menores, como que también, por ejemplo, hemos tenido operativos de proxenetismo en San Juan de Miraflores, que hace justamente la policía antitrata, y ahí a veces, usualmente, no encuentran menores, ¿no?, sino en otras zonas un poco más clandestinas, ¿no? En esos prostibares, ¿no?, de Madre de Dios, ahí es donde realmente las menores son captadas de acuerdo a su situación de vulnerabilidad. ¿Y en la región Callao, doctor? En el Callao... ¿Hay más trata de personas? ¿Hay más prostíbulos? En el Callao ha habido, claro, pero ha habido, desde el 2007 a 2014, ha habido 45 denuncias de trata propiamente dicha. Pero claro, en los prostíbulos que son de público conocimiento, no hay trabajan sobre todo mayores de edad. Con respecto a las formas de captación, doctor. Sí, el tratante de personas, el traficante de seres humanos, él aprovecha la situación se habla mucho en este tema de trata de la situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Eso cosa quiere decir menores, ¿no?, hombres o mujeres, ¿no?, que vienen de hogares disfuncionales, de hogares muy pobres, de zonas deprimidas socioeconómicamente, son captadas, ¿no es cierto?, en los parques, en salida de los colegios, cabinas de internet, y bajo falsas promesas de un trabajo, de una vida mejor, ¿no?, son llevadas, ¿no es cierto?, a otros lugares, ¿no?, donde al llegar se dan con la triste realidad que han sido secuestradas y se les obliga a ejercer la prostitución clandestina, ¿no? Y a una de estas menores, ¿no?, son drogadas, ¿no es cierto? Se les obliga a drogarse para poder tenerlas, ¿no es cierto?, mucho más cautivas, ¿no? Y evidentemente son vigiladas también, ¿no? Eso pasó en Piura, por ejemplo, hay 800 bares donde se explota a jovencitas, ¿no?, en Piura. En el Callao también pasó eso salió publicado en Perú 21, ¿no?, lugares donde encontraron 800 bares en Piura, donde explotaban jovencitas. En Chimbote también hay muchos bares, en Chimbote hay centenares de bares y también bastante prostitución. Claro, en realidad ese es un delito que desgraciadamente se está creciendo en forma aritmética, en forma grande, a pesar de que ya el Ministerio Público, ¿no es cierto?, ha creado unas fiscalías que se especializan en trata de menores, ¿no? Y se han visto 127 casos de trata, de los cuales 23 ya están judicializados, ¿no? Y se han dictado 3 prisiones preventivas, ¿no? También se ha creado el programa de asistencia a víctimas y testigos, ¿no es cierto?, que atendieron a 218 personas en Lima, ¿no?, justamente como consecuencia de este delito, ¿no? Porque no hay que olvidar que las víctimas de trata
son muy dañadas en su parte no física, también psicológica. Entonces necesitan ser tratadas por psicólogos y para poder reinsertarse a una vida normal y libre en la sociedad, ¿no? Y ser de utilidad en el futuro. Doctor, también necesitamos psiquiatras, ¿no? Y justamente el Perú creo que tiene más que 1000 psiquiatras y necesitamos el triple, porque ya el problema está rebalsando, no solamente necesitamos de psicólogas. Sí, bueno, desconozco la cantidad de psiquiatras que hay en el Perú, ¿no? Pero sí necesitamos bastantes en el Perú. Sobre el nuevo Código Procesal, doctor, es importante ese tema. Sí, el nuevo Código Procesal Penal, que justamente ha cumplido 10 años de aplicación en el Perú, ¿no es cierto? Se aplicó primero en la provincia de Huaura, ¿no? Que está en el departamento de Lima, ¿no? Se aplicó luego en Trujillo, se aplica también en el Norte Chico, luego fue a Piura, ¿no? A Cajamarca, ¿no? Bueno, en realidad, si bien es cierto, es una justicia mucho más rápida, efectiva, ¿no es cierto? Se logran sentencias más rápidas. También es cierto que la delincuencia en la zona donde se aplicó ha aumentado. Entonces, ahí hay una situación que a los 10 años debe estudiarse, ¿no? ¿Por qué en la zona donde se ha venido aplicando el código, el Norte Chico, Trujillo, por ejemplo, ¿no? Trujillo es el paraíso de los extorsionadores, paraíso de las bandas, ¿no? Que operan muy eficazmente ellos, ¿no? Entre comillas, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí hay situaciones que a los 10 años de creación del Código Procesal se deben de analizar. ¿Por qué en la zona donde se ha aplicado este código, donde se viene aplicando, ya casi en todo el Perú, hay una incidencia delictiva bastante fuerte? Hay presencia bastante de bandas, de asesonadores, de sicarios, ¿no? Trujillo es la muerte más palpable y eso es una cosa pública y notoria que se ve en la prensa, se ve en la situación, los procedimientos judiciales son bastante efectivos, rápidos, pero que eso haya ayudado a la sociedad es bastante discutible. También tenemos conocimiento que vienen delincuentes colombianos y de otros países y están justamente en Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote. Y probablemente también nos han informado que hay esos delincuentes de Colombia y de otros países en Ica y en Chincha. Es que claro, un país como el Perú, un país que está tratando de ser un país desarrollado, ¿no? Que dentro de la zona latinoamericana es uno de los países que más crece, ¿no? Pero también crece la delincuencia, ¿no? Entonces encuentran campo libre, ¿no? Para traer acá delincuentes colombianos, qué sé yo, por todo el país, porque también ahora en realidad a la Fiscalía faltan algunas situaciones que pueden ayudar al trabajo, como el factor logístico, ¿no es cierto? A veces los jueces nos ponen trabas, ¿no? En la formulación de las denuncias, entonces en las investigaciones exigen muchos requisitos, entonces eso también traba un poco el trabajo fiscal, ¿no es cierto? Traba un poco el trabajo policial. Entonces, yo creo que una de las principales, y el presidente electo lo ha dicho, ¿no? La sociedad ciudadana es uno de los principales temas que él quiere tratar, y eso es cierto. Nosotros debemos de avanzar más que la inseguridad, debemos avanzar más que los delincuentes. Hasta ahora, lo que yo puedo ver, que la delincuencia sigue creciendo. Y los delincuentes de cuello y corbata, doctor, y le voy a contar un caso y no sé si será pertinente. Bueno, usted verá si puede observar o contestar. Nosotros, CONAPAFAS denunció a la UGEL 4 Lima Norte, Comas, a 6 funcionarios corruptos, hipercorruptos, con pruebas instrumentales, por supuesto. El fiscal pidió 8 años, la fiscal, una dama, una mujer, 8 años. Y pasa al juez y el juez dictamina solamente menos de la mitad, 3 años y medio, justamente para que no sea cárcel efectiva. ¿Y cuáles eran las pruebas? Que todos los jefes de área de la UGEL 4 de Comas se presentaban por internet, el jefe de AGP al EGI, al jefe de personal, al jefe de logística, al director de la UGEL, todos se intercambiaban por internet con sus nombres, sus cargos, el día, la hora, la fecha. Que recibí 50.000, me faltan otros 50.000, te apruebo una compra, la otra mientras no, el jefe me está pidiendo la diferencia. Con todas esas pruebas, la fiscal dictaminó 8 años, pidió 8 años de cárcel efectiva para los 6 fascinerosos, y el buen juez solamente 3 puntos y medio para que no tenga cárcel efectiva. Bueno, conversé con algunos fiscales honestos, me dijeron, bueno, nosotros hemos hecho lo que corresponde porque hay pruebas y bueno, ya usted vea. ¿Qué hicimos nosotros? Nos fuimos con nuestro banner de CONAPAFAS con 50 padres de familia a cambiar al juez.
Cambiamos al juez, nombraron otro juez y el juez dictaminó punto medio, ni 8 ni 3.5, sino 6 años de cárcel. ¿Algún comentario le merece, doctor? Bueno, cada juez y fiscal es autónomo e independiente de sus decisiones, ¿no? Yo soy autónomo de decisiones y nosotros en el Ministerio Público nos basamos en la normatividad, en nuestra ley orgánica, de la ley orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo 052 y las normas adyacentes, el Código Procesal Penal, Constitución Política básicamente, ¿no? Entonces, nosotros los fiscales con criterio objetivo, ¿no es cierto?, e imparcial, nosotros administramos justicia, investigamos y somos titulares de la acción penal. Acción penal, ¿no es cierto?, que la ejercemos con toda dignidad, pero sobre todo, ¿no es cierto?, dentro del marco legal. Cada magistrado del Poder Judicial es también independiente, autónomo, ellos sabrán por qué dictaminan, por qué sentencian de una u otra manera, pero sí todos los magistrados del Perú deben de comportarse dentro del ámbito de su ley orgánica y dentro del ámbito de la cuestión política del Estado. Si nosotros, como fiscales y jueces, nos salimos del marco, ¿no es cierto?, definitivamente hay problemas. Como usted me cuenta de este magistrado, seguro que lo sacaron por una situación, puede ser así. Pero si un fiscal, un magistrado, un poder judicial, anda dentro del marco constitucional, del marco legal, de su ley orgánica, las cosas andan bien. Nosotros como fiscales perseguimos la justicia, perseguimos el bienestar de la mujer maltratada, del anciano, del niño y del hombre, para que sea una sociedad más justa y una sociedad pacificada. Pero eso sí es importante que el Estado nos dé a nosotros la logística necesaria para para seguir haciendo el trabajo mejor de lo que hacemos. Bien, doctor, efectivamente falta el apoyo del gobierno al Ministerio Público, al Poder Judicial con respecto a computadoras, a logística en general. Pero también debemos decirle a nuestros amables televidentes de que CONAPAFAS ha propuesto la elecciones generales de fiscales, jueces, vocales y magistrados, para de esa manera los honestos que sigan trabajando, pero los deshonestos, que los hay como en todo grupo humano, se vayan a su casa, porque hay algunos magistrados, sobre todo jueces y vocales, que tienen 20, 25 años, pero en provincias sabemos muchos problemas muy fuertes, ¿no? Donde en Cajamarca llegué a conversar con el procurador anticorrupción, que con nombres me dio una relación de malos magistrados de Cajamarca. Y no solamente de Cajamarca, sino de todas las provincias donde acudimos. Fuimos a Chota, Cutervo, Amamarca, Celendín, San Marcos, y habían serios problemas, ¿no? Había un colegio de 8 millones de soles que no habían hecho nada, y el director de la UGEL, aprista, hermano de padre y madre, le nombró al director del colegio, y entre los dos dilapidaron nada menos que 8 millones de soles en Tacabamba, que es un distrito pequeñísimo, ¿no? Un distrito de Chota. Doctor, sobre el impacto en la sociedad, sobre el Código Procesal Penal. Bueno, como indiqué hace un momento, si bien es cierto el Código Procesal Penal significa juicios más rápidos, más efectivos, ¿no? Sentencias mucho más céleres, más rápidas, también es cierto que en los lugares que se ha aplicado, la delincuencia ha crecido, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde se ha aplicado más es el norte chico del Perú, Trujillo, por ejemplo, ¿no? Y eso es público y notorio, ¿no? El código no es perfecto, tiene sus situaciones que seguro que en el camino se van a corregir, ¿no? Pero sí, como le digo, nos permite tener sentencias mucho más rápidas, ¿no? Que antes, que duraban mucho más años los procesos, ¿no? Ahora nos permite tener cosas más rápidas, pero sí, en estos 10 años de vigencia, definitivamente han habido algunas situaciones que se pueden mejorar. Doctor, ¿algún tema que se pueda tratar hoy día, que no tengo mucho conocimiento como usted, como es el Código Penal, el Código Civil? ¿Qué diferencia hay en un Código Procesal Penal y entre el Código Penal, por ejemplo? El Código Penal es el código sustantivo donde están descritas las figuras delictivas, ¿no es cierto?, que suceden en el Perú. Y el Código Procesal es el mecanismo de cómo se va a poder penalizar, ¿no es cierto?, las inconductas funcionales, ¿no? Las inconductas, ¿no es cierto?, delictivas, ¿no? Por ejemplo, este problema del feminicidio, ¿no?, que es una figura que no existía en el Código Penal cuando se
cuando se creó el Código Penal no existía, que se ha creado justamente, este nuevo neologismo se ha creado justamente a raíz de tantos homicidios de mujeres, ¿no? Que por el solo hecho de ser mujer, ¿no es cierto?, son asesinadas, ¿no? El código señala así, que por el hecho de ser mujer, ¿no es cierto?, son asesinadas. Entonces, se creó el feminicidio como una figura nueva, una figura novísima, especial, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa hace el Código Procesal Penal? Es el mecanismo, es el camino, ¿no es cierto?, a cómo se va a poder, ¿no es cierto?, castigar, ¿no es cierto?, esta inconducta, ¿no? ¿Cómo se va a poder penalizar esta inconducta descrita en este tipo penal de feminicidio? Ese es un poco para qué nos sirve el Código Procesal Penal, ¿no? Últimamente, doctor, hubieron 2 casos de agresión física a sus parejas, a su cónyuge, a su pareja, a su esposa, y uno fue que se vio por televisión, o sea, hemos sido miles o millones de testigos. Sin embargo, alegremente dicen, van a investigar. ¿Qué van a investigar si hemos visto que ese individuo agarró a mansalva, pateó en la cara, lo jaló del cabello, lo pateó en la cabeza, lo arrastró? ¿Eso que se necesita probar, se necesita investigar? No sé, claro. Me parece, disculpe la ignorancia, pero diría que hasta el fiscal de la Nación de oficio debería denunciar esto. Sí, efectivamente, ¿no? A veces hay en televisión, se graban las imágenes, ahora con los nuevos, todo lo que hay ahora en las redes sociales, ¿no? Cámaras fotográficas, se graba más, se puede perennizar, ¿no es cierto?, los lugares donde se han cometido los delitos. Pero definitivamente, como vivimos en un Estado de Derecho, como todos tenemos derechos humanos, el delincuente, la víctima, viceversa, entonces tenemos nosotros que seguir ciertos patrones, por ejemplo, de investigación para establecer, ¿no? Porque así como la víctima tiene un abogado que se procura su bienestar, el delincuente también tiene un abogado que preocupa su bienestar. Y aunque parezca paradójico, muchas veces ese abogado es pagado por el mismo Estado. Entonces, ¿cómo dice usted? ¿Cómo el Estado qué gasta en la víctima, en su reinserción en la sociedad, pero a la vez también, y gasta en los jueces, ya que juzgan, gasta en los abogados de los delincuentes, ¿no es cierto? Y también gasta en los fiscales, que vamos a la audiencia y tenemos que tratar de convencer al juez, ¿no es cierto?, de que interne a esta persona, que la es culpable. Y algunas veces no tenemos éxito. Pero justamente porque vivimos en un Estado de Derecho, ¿no es cierto?, tenemos que seguir todos estos juicios de acuerdo a la ley. ¿Cuál es lo principal? Para que después no estén diciendo, el abogado diga, no, el juicio no se investigó bien, el juicio adoleció de nulidades. Entonces, para evitar esas situaciones, ¿no es cierto?, por eso los jueces y fiscales tenemos que llevarnos por nuestras leyes, ley orgánica y constitución política, justamente para evitar que después sea peor y un abogado, por un artificio legal, puede anular el juicio libre. O toda foja cero. Ese es el porqué, ¿no?, de las normas legales. Pero eso sí, bien juzgado, con garantías constitucionales, garantías de justicia, se interna. ¿Qué funciones cumplen, doctor, qué funciones cumplen los procuradores? ¿Los procuradores defienden al Estado? ¿Los procuradores defienden al gobierno? ¿A quién defienden? Al Estado. Los procuradores defienden al Estado. Verbigracia, tenemos un caso, por ejemplo, de tráfico de drogas. ¿Quién es el dañado en la situación de tráfico de drogas? El Estado. Por ejemplo, el delito de tenencia ilegal de armas. ¿Quién es el agraviado? Es el Estado, porque el Estado otorga las licencias para portar armas. Estamos ahí. Entonces, el Estado tiene sus abogados por sus áreas. Un área de drogas, Ministerio de Salud, por ejemplo, o Ministerio de Interior, por ejemplo, que ve drogas y también tenencia ilegal de armas. Entonces, el Estado tiene también sus abogados, que es la Procuraduría Pública del Estado, que es de la defensa de los intereses del Estado. ¿Quién es el agredado, por ejemplo, le repito, en delito de tenencia ilegal de armas, de revólveres, de metralletas? El Estado, porque el Estado se queda las licencias. El Estado tiene que ser también, tener su abogado para poder defenderse también de las personas que violan la normatividad respectiva. CONAPAFAS le hizo una acción popular al ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí, ¿no?, en defensa de miles de directores que de un momento a otro, con una resolución ministerial, fueron separados por límite de edad con 65 años. Pero si en nuestro querido Perú los magistrados y otros funcionarios con 70 años se jubilan, ¿por qué a los peruanos, a los directores, es con 65 años? Hicimos la acción popular, fue admitida, pero al final el procurador
defendió al ministro de Educación. Y también le hicimos antes otra acción popular al ministro Jaime Saavedra Chandubí con respecto a los niños de 3, 4 y 5 años, donde el padre decide en qué momento matricula a su niño o niña, como dice la Constitución, el artículo 13. Sin embargo, el ministerio pues pone una fecha de corte, ¿no? Entonces yo le digo al ministro, si el ministro de Educación y yo tenemos un niño de 4 años en una misma aula, y si el hijo del ministro Jaime Saavedra Chandubí tiene buen uniforme, buena alimentación, buena nutrición, buena mochila, va en movilidad propia, y mi hijo no tiene nada y es el más agresivo y es el menos responsable, por decirlo menos, y mi hijo, como cumple la edad que señala el ministerio, pasa 5 años, pero el director debe repetir porque no cumple esa edad fija entonces por eso le hicimos una acción popular igual. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Un ministro o millones de estudiantes de 3, 4, 5 años o miles de directores? Por eso es importante vivir en un Estado de Derecho, pero es importante tener elecciones democráticas y limpias, ¿no es cierto? Es importante los derechos humanos, que son basados en la dignidad humana, justamente para poder ejercer estas acciones populares. Justamente por eso vivimos en un Estado de Derecho, porque usted puede ejercer estas acciones, garantías constitucionales, como es la acción popular, ¿no? Pero en realidad en la educación es para todos, ¿no? Eso es cierto. La educación es pública y gratuita, pero bueno, vemos que eso en realidad no se cumple mucho. Bueno, los que pueden pagar un colegio privado, no, y están también los que no pueden pagar, van a colegio, pero en realidad la educación en Perú es pública y gratuita. Eso es mejor usted, creo, que yo para contestar. Doctor, señor fiscal, mire, en el Perú no se cumple ni la Constitución. El artículo 13 dice participación de los padres de familia. No nos dejan participar en los 50.000 colegios públicos. En el Perú no se cumple la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? La educación pública es gratuita. Es que las autoridades, no, los magistrados, los periodistas, los de Confir no entienden lo que leen también, igual que los niños. Si la Constitución, que es la ley de leyes, señala la educación pública gratuita, ¿por qué los 50.000 directores nos cobran? Todos los 50.000 directores pisotean la Constitución. Por eso repetimos que en el Perú no se cumple ni la Constitución. Aquí hay un informe de la Contraloría General de la República, que hay 25.000 funcionarios corruptos, comprobados, involucrados en casos de corrupción, de los cuales 12.000 de responsabilidad penal y 13.000 de responsabilidad civil. Son 25.000 corruptos de cuello y corbata que han dilapidado 10.000 millones. Pero con la PAFA se afirma que es el doble. No es 25.000, 50.000 funcionarios corruptos, y no es 10.000, sino 20.000 millones de sobrevaloración, de malversación y de apropiación ilícita de los funcionarios. Esto tenemos que acabar con el nuevo presidente PPK. Ojalá que, como es un partido, Peruanos por el Cambio, ojalá que sea Peruanos por el Cambio y no continúe con el mismo ministro Jaime Saavedra, que no sería ningún cambio, sería más de lo mismo. Ayer escuchamos al primer vicepresidente en una entrevista con Mónica Delta y el otro periodista Aldo Mariátegui, y hablaban de todos los temas, y en eso le dicen: a ver, ¿cómo estamos en educación, señor primer vicepresidente electo? Contestó: la educación es pésima, es mala. A propósito, le dice Aldo, entonces, ¿el ministro Jaime Saavedra va a seguir? Sí, va a seguir. Qué incoherencia del señor primer vicepresidente. ¿Cuál es su apellido? Vizcarra. Señor Vizcarra, usted es incoherente. Usted es primer vicepresidente. Usted está afirmando en el programa de Mónica Delta de que la educación es pésima en el Perú y quiere continuar, o sea, usted será el primero que lo propone a Jaime Saavedra que continúe. Es lamentable realmente, ¿no? Este es informe de la Contraloría, y con la PAVAS no tenemos pelos en la lengua, y denunciamos diariamente toda la hipercorrupción y la mega impunidad que hay en el Perú, principalmente por la mayoría de autoridades, sobre todo en el sector educación, y ni qué decir en el sector salud, tanta burocracia, tanta indolencia de médicos, enfermeras y obstetrices que no atienden a los pacientes de recursos económicos pobres, ¿no? Que no hay medicinas, no hay vacunas, no hay reactivos para los análisis de sangre. Entonces, nosotros hemos declarado una vez más en emergencia nacional el sector educación y el sector salud. Y una última invocación a PPK, que no se vaya a meter por los palos la ministra de Miris, Paola Bustamante, de pésima gestión. Ahí se han dilapidado millones de soles, ahí hay multas a todos los proveedores de millones de soles. ¿A dónde pararán? No sé si se harán devuelto al Tesoro Público. Y medio año en Lima no hubo Calihualma la vez pasada. Sin embargo, esa es su bandera de Ollanta, Calihualma, cuando hay
mucha despilfarro de dinero, amén de que hay gastos corrientes, hay 1000 supervisores que no supervisan a nadie, hay 4 millones de soles de sueldos que se despilfarran. Mucho cuidado con Paola Bustamante, no debe continuar, al igual que Jaime Saavedra. Perdóneme, doctor, pero este es el programa Conapafas que llega a todos los televidentes a través de YouTube, Conapafas Educa Perú TV. Doctor, ¿alguna reflexión para los amables televidentes, alguna invocación de parte suya para terminar? Sí, gracias, señor Durán. Yo agradecido con usted, ser su invitado siempre, y invoco a la sociedad que cuando tengan denuncias sobre trata de personas o violación sexual de menor u otro delito, por favor, si es que no son oídos en las denuncias policiales de su sector, vengan al Ministerio Público, a la Fiscalía de turno, hagan sus denuncias. También la pueden hacer vía web. También es importante eso, que es importante, por favor, que no se queden callados, no se queden calladas, que denuncien los actos de corrupción también para hacer del Perú una sociedad más justa y más pacífica. Agradecemos la participación, la presencia del doctor Humberto Durán Ponce de León, fiscal actual en Lima Sur, en Villa El Salvador. Ha sido un programa de lujo hoy día, doctor. Hemos terminado por hoy día con Conapafas Educa Perú, que se transmite los días lunes, martes y miércoles de 7 a 8, dentro de la Casa de la Constitución, que lidera el doctor Alberto Borea Odría. Tengan ustedes muy buenas noches. Será hasta el día de mañana. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue